Hola y bienvenido a este nuevo video. AutoCAD Electrical 2020 se instala con valores por defecto y cada uno de nosotros tiene diferentes requerimientos de diseño. Además incluye varios complementos que nos pueden interesar instalar. En el mundo existen varias normas de diseño. Las más usadas son la ANSI y la ISO, pero hay normas que se usan en países de impacto mundial como Japón, China, Rusia y Alemania. Así que antes de instalar AutoCAD Electrical debemos saber con qué norma vamos a trabajar por defecto para seleccionarla desde la instalación. Los paquetes de instalación los puede bajar desde la página oficial de Autodesk. Para ello debe crear una cuenta de Autodesk y acceder a una licencia estudiantil. En la siguiente página se muestran todos los productos de Autodesk. AutoCAD Electrical no aparece, pero en la lista final de productos sí se muestra. Actualmente y desde la versión 2020, AutoCAD Electrical se ofrece como AutoCAD más un paquete de herramientas especializadas para electricidad. Regresemos a AutoCAD y abrimos el enlace para ver los detalles del producto. Esta nueva página nos dice que ahora AutoCAD incluye un conjunto de herramientas especializadas. Más abajo podemos ver todos los paquetes de AutoCAD con herramientas especializadas. Si accede al paquete de electricidad, la página nos llevará a AutoCAD, pero con un conjunto de herramientas de AutoCAD Electrical incluidas. Así que ahora ya tiene la descripción oficial de Autodesk. AutoCAD Electrical es AutoCAD más herramientas especializadas para el diseño de esquemas, diagramas, planos y controles eléctricos. Algo que indicamos en el primer video del curso de AutoCAD Electrical 2018. Vamos a acceder a AutoCAD Electrical gratis, donde debemos obtener una licencia estudiantil. Para descargar los paquetes de instalación y obtener una licencia debe tener una cuenta de Autodesk. Si no la tiene, debe crear una. Ahora veamos el proceso de descarga. Elegimos la versión, luego el sistema operativo y finalmente el idioma. Al terminar, nos mostrará los detalles de la licencia. Luego, hay que seleccionar el método de descarga. Elegimos una descarga por el navegador para guardar los instaladores. Comenzará la descarga de los archivos en formato comprimido de Autodesk. En este caso son dos, uno de 400 megas y el otro de 2 gigas. Una vez terminada la descarga, comenzará el proceso de descomprimir los archivos. Ejecutamos esa acción y aquí aparece una ventana que nos sugiere crear una carpeta dentro del disco C llamada Autodesk. Recomiendo aceptar esa configuración. Ocuparemos espacio permanente en nuestro disco, pero será de utilidad cuando se requiera reinstalar el programa. Una vez que termine de extraer todos los archivos de instalación, esta comenzará. Aceptamos y nos aparece esta pantalla con 3 opciones: crear despliegues, instalar herramientas y utilidades e instalar el programa. Hacemos clic en instalar y nos aparece el país por defecto. Aceptamos y hacemos clic en siguiente. Aquí debemos detener el proceso y seleccionar las opciones y complementos del programa que vamos a usar. En la parte superior está la pestaña de AutoCAD Electrical donde podemos acceder a la configuración. Abrimos esta pestaña y tenemos varias secciones. La primera sección es para instalar complementos. El primero es para administrar las aplicaciones instaladas desde la tienda de aplicaciones de Autodesk para AutoCAD Electrical. Con este complemento puede ver, actualizar, desinstalar y obtener ayuda desde la tienda de aplicaciones de Autodesk. El segundo complemento es para ver las aplicaciones sugeridas por Autodesk para AutoCAD Electrical. Este complemento se instala como una pestaña en el programa. Desde aquí puede conectarse a la tienda de aplicaciones de Autodesk. Luego tenemos las herramientas de informes de rendimiento. Este complemento se puede usar para informar problemas de rendimiento de AutoCAD a Autodesk. Luego tenemos la lista de fabricantes cuyos productos se incluyen en AutoCAD Electrical.
Son solo los productos que se relacionan con este programa. Por defecto, solo aparecen marcadas para instalar los productos de 4 fabricantes: ABB, Alan Braille, Anixter y Telemecanique. Si lo deja por defecto, no podrá tener acceso a los catálogos de los demás fabricantes, y al tratar de buscarlo en las herramientas de AutoCAD Electrical no los va a encontrar. Así que en la parte inferior presionamos el botón para seleccionar todos los fabricantes de esta lista. Luego hay que seleccionar la norma que vamos a usar en nuestros diseños con AutoCAD Electrical. Si lo dejamos como está, se instalará la que aparece por defecto. Solo podemos elegir una. Luego debemos seleccionar la librería de símbolos que usaremos. Por defecto y bloqueada aparece la librería de símbolos de la norma que seleccionamos en el paso anterior. Aquí podemos agregar más librerías. Si lo deja como está, en el administrador de proyectos solo aparecerán los proyectos demo del programa y un demo con la norma seleccionada por defecto. Si seleccionamos todos, el programa cargará proyectos demo con las demás normas. Vamos a seleccionar solo la norma IEC 6617, que es la norma de símbolos gráficos. Finalmente, hay que elegir entre una instalación típica o personalizada. Elegimos personalizada para agregar las herramientas Express, que es una pestaña completa que se instala en el programa y que tiene varias funciones de dibujo agrupadas en 8 paneles. Ahora, hacemos clic en cerrar y retornar a la lista de productos. Y debajo hacemos clic en instalar. El proceso demorará en función de 2 condiciones. Si ya tiene instalado AutoCAD 2020, la instalación demorará muy poco. Si no tiene AutoCAD 2020, la instalación demorará un poco, pues instalará AutoCAD 2020 también. Al final, un mensaje nos dice que todo se ha instalado bien. Hacemos clic en finalizar. Cerramos la página web, nos pide reiniciar, no lo haremos. Ya tenemos el icono de AutoCAD Electrical 2020 en el escritorio. Lo iniciamos. Luego nos pedirá ingresar el número de serie de la licencia. La ingresamos y concluimos. Ya tenemos AutoCAD con herramientas especializadas instalado. Nos vemos en el próximo video.